Hola a todos, aquí les comparto un capítulo especial de Pete Bay, nuestro primer aniversario basados en el libro. Babe, ¿sabes qué día es mañana? Antes de despertarse y poder hacer algo, Babe de repente tuvo que agudizar su cerebro y poner a prueba su memoria. El flaco Alfa estaba recostado en el sofá jugando con su móvil. Dejó escapar un suave suspiro mientras se giraba para mirar a los ojos de Charlie, quien se quedó mirándolo con sus ojos de cachorrito y luciendo como si estuviera esperando ansiosamente la respuesta de Dave. ¿Qué tenía en mente? ¿Lunes? Bey miró la fecha en su teléfono antes de responder con seguridad, pero lo que recibió a cambio fue una expresión silenciosa que parecía más que silencio, sino más bien un sentimiento de insatisfacción. Bey comenzó a fruncir el ceño por la tensión. Día de práctica, el hombre mayor siguió adivinando, pero por la expresión de su rostro, Charlie todavía no estaba satisfecho con esa respuesta. No, no más preguntas como esta. Sonrió el famoso corredor antes de empujarse lentamente hacia el asiento debido a experiencias pasadas. Bay pensó que si continuaba actuando como si no hubiera hecho esto y seguía tomándose en serio la situación, definitivamente habría un conflicto. Definitivamente él es quien vuelve a estar confundido. No importa cuán influyente haya sido Pete Bay antes, cuando estaba con su joven novio, podía decir que complacer a Charlie era su trabajo principal, sobre todas las carreras de autos, y ese se ha convertido en su nuevo hobby. Entonces, ¿qué pasa mañana, Charlie? Bey hizo un sonido mientras Charlie se quedaba ahí mirándolo, con los ojos desorbitados, negándose a decir una palabra. También acercó su boca. ¿Es tu cumpleaños? No, ni siquiera sabes tu propio cumpleaños. ¿Aniversario? Bey, que está a punto de decir algo, de repente se detuvo y hizo un sonido. Parpadeó por un momento antes de cerrar lentamente la boca y mirar a Charlie con una expresión culpable, porque en ese momento el joven lo estaba mirando con una mirada que parecía como si quisiera estar enojado, pero no estaba tan enojado. Si lo miras, probablemente se parezca más a la expresión de alguien que está molesto. ¿O mañana? Bey dijo con una leve sonrisa. No sabía nada. Sí, nuestro primer aniversario. Vaya, ha pasado un año. Eso fue muy rápido. La expresión emocionada de Bey tampoco hizo gracia a Charlie. El joven alto seguía parado en el mismo lugar, sintiendo que no había recibido justicia, porque era el único que recordaba y contaba los días hasta que llegara el día. Pero Bey no parecía saber cuánto tiempo llevaba saliendo. Aunque sabía que personas como Bey probablemente no recordaban todas estas cosas, aún así fuera decepcionante. Oh, Daddy, al ver la expresión decepcionada de Charlie, Bey incluso tuvo que colgar su teléfono celular. Luego inmediatamente se levantó y se acercó a su novio. El flaco abrazó a su cachorro mientras hablaba con una voz linda y suplicante. Esperaba poder hacer que el niño molesto se sintiera un poco mejor. Está bien, lo admito, no lo sabía. Sí, ya lo sé, pero B se corrigió apresuradamente. Este se considera un día importante, ¿verdad? Es nuestro aniversario. No sé. Charlie mantuvo la calma como siempre. Le gustaba hacer esto cada vez que estaba enojado o molesto con él. ¿Crees que es importante? Es importante. ¿Cómo podría no serlo? B respondió con expresión entusiasta. La fecha en la que te hice mi novio, eso es definitivamente importante, pero por lo que puedo ver, no recuerdas nada. Está bien, eso. Solo yo lo recuerdo, estaba solo en mi alegría de hacer una cara que parecía estar enojada cuando llegó esta frase. Charlie frunció los labios como si estuviera a punto de llorar. Cuando Bey vio esto, se enojó mucho. Inmediatamente levantó la mano y ahuecó la mejilla de Charlie para que sus ojos se encontraran antes de sacudir la cabeza rápidamente y decir: ni siquiera pienses en llegar tan lejos.
No es así, dijo Bey con firmeza. Lo siento, no recuerdo la fecha, pero no dije que no fuera importante. Si es importante, debes recordarlo. Lo siento, no fui consciente. Bey habló en voz baja y abrazó a Charlie con más fuerza. Me alegra que estés dispuesto a ser mi novio. Olvidé mirar la fecha. No tienes que reclamarlo, lo digo en serio. Te preguntaste, pero no lo recuerdas. Me equivoqué, lo siento, no te enojes, dijo en un tono suplicante y lleno de emoción, porque sabía que eso siempre debilitaba el corazón del joven. Aunque Charlie le rogaba a menudo, este niño no quería nada. Mientras no fuera gran cosa, Charlie nunca se sintió molesto con él durante más de mediodía. Es solo que esto es un gran problema para Charlie.